Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todos Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, pendientes de Oriente Medio, más cerca que nunca durante el fuego. Queda una semana para que Donald Trump llegue a la Casa Blanca y quiere llegar con los deberes cumplidos. Tanto Israel como Hamás se manifiestan en las últimas horas y dicen que el acuerdo está muy cerca. Enseguida les contamos estos detalles. Miramos también precisamente otro alto el fuego, otra negociación, en este caso en Ucrania, con Trump y con Putin dispuestos a reunirse. Se habla de una reunión inminente, sin condiciones previas por parte de Rusia y con disposición por parte del presidente electo de Estados Unidos. Mirando a esto, precisamente, pondremos el foco en el conflicto en Ucrania, con Rusia rodeando ahora mismo un bastión clave, rodeando Prokrovsk, con avances además en el este del Donetsk. El foco está puesto en Dnipro. Enseguida les contamos los últimos avances por parte de Rusia, ataques también, por cierto, por parte de Ucrania al Turk Stream y, bueno, pues sobre todo haciéndonos eco de la tensión internacional que sigue increciendo a una semana de que el presidente electo de Estados Unidos tome la Casa Blanca. Enseguida hablamos de estas cuestiones, pero empezamos hablando precisamente de Oriente Medio, del ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar. Ha dicho este lunes que se habían logrado avances en las negociaciones sobre un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes, confirmando informes anteriores. Dice que Israel quiere un acuerdo sobre los rehenes y que está trabajando con sus amigos estadounidenses para lograr un acuerdo sobre los rehenes, y pronto sabremos si la otra parte quiere lo mismo. Es lo que declaraba el propio Sa'ar en una conferencia de prensa. Añadió que los funcionarios israelíes están cooperando tanto con la administración del presidente saliente Joe Biden como con la administración del presidente electo entrante Donald Trump para alcanzar un acuerdo final con Hamás. Decía, espero que dentro de poco veamos que se están concretando cosas, pero todavía está por demostrarse. También miramos al Kremlin. Asegura este lunes que aún es prematuro hablar del lugar de la reunión entre el líder ruso, Vladimir Putin, y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el arreglo pacífico del conflicto en Ucrania. Decía Peskov, muchos países ofrecen sus servicios como lugares donde hipotéticamente podrían realizarse contactos, pero es demasiado pronto para hablar de ello, ya que aún no hay preparativos sustanciales. Es lo que apunta el portavoz de la presidencia rusa en su rueda de prensa telefónica diaria. Agregó que por el momento solo existe la voluntad política de ambos sobre la necesidad de celebrar esa cumbre una vez que Trump acceda al despacho oval. Decía además Peskov que luego ya veremos tras el cambio de la administración en Washington. La semana pasada el Kremlin aseguró que Rusia no ponía condiciones previas para una reunión entre Putin y Trump. Y mientras tanto, como les contábamos, las fuerzas rusas están rodeando un bastión clave en el este de Ucrania, tras meses de lucha para capturarlo y en el que se están centrando en cortar las líneas de suministros, lo que apunta hoy lunes un oficial ucraniano. Las tropas rusas están rodeando el centro logístico vital de Prokrovsk, donde una firme defensa ucraniana les ha mantenido a raya. Están apuntando a una carretera que conduce desde allí a la ciudad de Dnipro, en el centro de Ucrania. Es lo que apunta a The Associated Press el mayor Víctor Trejubov, portavoz local del ejército ucraniano. Esta ruta, para que se hagan una idea, es crucial para los suministros que alimentan a las fuerzas ucranianas en toda la región. Cortar el tráfico de la autopista también debilitaría gravemente a Prokrovsk. Hasta ahora, decía Ucrania, no ha logrado su objetivo. Las fuerzas ucranianas trabajan para asegurarse de que no lo logren. Es lo que apunta el gobernador Trejubov en un mensaje de WhatsApp. Pendientes de Ucrania, de Oriente Medio, mirando a la reunión inminente entre Donald Trump y Vladimir Putin, vamos como siempre al análisis, vamos como siempre con los mejores expertos. Hoy tenemos a Enrique Refollo, experto en geopolítica y doctor en geografía militar. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Mucho gusto de estar aquí una semana más con todos vosotros. Igualmente, encantados de tenerte por aquí una semana más. Enrique, tenemos también a Santiago Armesilla, director del Instituto Beatriz Galindo La Latina. ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes. Hola, bien hallado. Igualmente, encantados de tenerte por aquí. Por último, presentamos a Adrián Celaya, presidente en ECAI Group. ¿Qué tal? Muy buenas, Adrián. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Bueno, pues encantados de teneros a los tres por aquí. Como digo, mirando Ucrania, mirando ya al próximo 20 de enero, una semana para que Trump llegue a la Casa Blanca, y parece que hay mucha prisa de Rusia por seguir avanzando, de Ucrania por mantenerse lo más fuerte posible, y en Oriente Medio pues intentando alcanzar un acuerdo también, en este caso en Gaza. Adrián, te quiero preguntar por esto. Hemos escuchado declaraciones tanto por parte de Hamás como por parte de Israel que hablan de un acuerdo que está más cerca que nunca. Claro, no es la primera vez que escuchamos declaraciones de este tipo. ¿Esta puede ser la definitiva, Adrián? ¿Nos creemos que estamos cerca de un alto el fuego?
Vamos a ver, aparentemente sí, pero la verdad es que estamos en unas circunstancias especialmente difíciles a efectos de prever lo que pueden ser los siguientes movimientos en una negociación de este tipo. Y, por supuesto, me estoy refiriendo a los cambios que se pueden producir a partir del momento en el que Donald Trump llegue a la presidencia, asuma su segundo mandato, ¿no? En este sentido, yo creo que hay novedades interesantes, pero a la vez también desconcertantes por parte de Donald Trump. Una muy importante es que ha afirmado que sus familiares no van a estar en el gobierno. Claro, sus familiares incluye a Jared Kushner, su yerno, que fue una figura fundamental en su primer mandato a la hora de impulsar las políticas favorables al gobierno de Israel. Claro, hay un posicionamiento personal muy claro. Jared Kushner pertenece a una de estas sectas sionistas radicales, ¿no? Pero ese es un primer paso muy importante, porque todo el mundo estaba esperando a ver si Jared Kushner iba a estar o no iba a estar en el gobierno, y esto parece que se ha aclarado. Y por otro lado, y esto también es sorprendente, tenemos bueno, vamos a decir, retuiteo o reenvío por parte de Donald Trump del vídeo en el que el economista Jeffrey Sachs, el muy conocido economista en Estados Unidos, pues realiza un análisis de lo sucedido durante las últimas décadas en Oriente Medio, un rápido análisis en el que responsabiliza de la sucesión de guerras de estas décadas al gobierno de Israel y en particular a Benjamín Netanyahu. Incluso insulta a Netanyahu llamándole, pues ya sabéis esa expresión inglesa, son Ofevich, que se está traduciendo estos días como bastardo, ¿no? Le llaman bastardo, y Donald Trump retuitea, reenvía este vídeo, ¿no? Claro, esto es muy significativo. ¿Por qué hace esto, no? Pero claro, esto es absolutamente contradictorio con esa imagen que teníamos de un trumpismo que nada más llegara al gobierno iba a impulsar políticas más pro-israelíes que el gobierno demócrata, ¿no? Y claro, estos dos mensajes nos parecían indicar todo lo contrario. Yo creo que es muy difícil anticiparlo. Vamos a esperar a ver cómo se mueve la presidencia de Donald Trump en base a hechos, no tanto en base a declaraciones, y a partir de ahí pues podemos empezar a interpretar pequeños movimientos como los de esta negociación, porque es indudable que las decisiones en estos casos se toman teniendo en cuenta la perspectiva estratégica de cada uno, y la perspectiva estratégica tanto de Israel como de Hamás, en este caso, que son las dos partes negociadoras, pues las dos van a tener muy en cuenta cuáles van a ser las políticas, las estrategias que va a desarrollar Donald Trump, que va a desarrollar, por lo tanto, Estados Unidos durante los próximos meses y años con respecto a este conflicto. Pues pendientes de Donald Trump, mirando todos al próximo 20 de enero, sobre todo ahora en Oriente Medio, con estas negociaciones con Hamás también, que admite que están muy cerca. Parece que no va a poner objeciones en la declaración final. Santiago, ¿nos creemos este alto el fuego? Y sobre todo, ¿cuánto está teniendo que ver Donald Trump y cuánto está empujando un Joe Biden que también quiere ponerse la medalla antes de irse, ¿no? Bueno, un alto el fuego en esa región pues es casi como, no sé, como un día cualquiera en cualquier lugar del mundo, porque luego enseguida pues puede venir cualquier inicio de las hostilidades de nuevo, o mejor dicho, reinicio de las hostilidades, con lo cual los altos el fuego al final parecen treguas. Otra cosa es, como ya se ha señalado, qué tipo de influencia puede tener el nuevo, no tan nuevo inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, en lo que la geopolítica se refiere precisamente entre Israel y Palestina. Es decir, cómo se van a negociar los altos el fuego, cómo se van a negociar los desarmes, cómo se va a renegociar la implantación territorial de Israel y Palestina, teniendo en cuenta que, con salvedades y con matices, evidentemente, las continuidades entre demócratas y republicanos con respecto al apoyo a Israel son precisamente eso, hay más continuidades que rupturas, y por tanto, pues cualquier cosa que pueda ser el aventurar algún tipo de cambio en la política exterior estadounidense con respecto a Israel y Palestina, pues yo creo que puede ser un poquito, digamos, aventurado. Ahora, también creo que eso va a depender no ya solo del inquilino que haya, o mejor dicho, de los planes y programas que haya en Estados Unidos con respecto a la media luna que rodea la área de pivote, la cual está Asia Occidental en esa media luna, y por tanto Israel y Palestina,
eso también va a depender del tipo de poder político y económico que esté en Israel. Es decir, las relaciones entre Netanyahu y Trump pues son, por decirlo de una manera suave, distantes o frías, y evidentemente Netanyahu creo que se siente más cómodo, o tradicionalmente se ha sentido más cómodo, cuando ha habido personas algo más afines a sus planes y programas en la región y con respecto a Palestina. Y particularmente con Biden se sintió mucho más cómodo que con Trump. En resumen, yo creo que va a ser una continuidad más que otra cosa, pero creo que el del proyecto trumpista, pues Netanyahu, él como persona, pues no es alguien con el que se quiera contar de una manera mucho más clara que con cualquier otro tipo de inquilino en el poder en Jerusalén. No obstante, el apoyo republicano y de Trump a Israel es total y absoluto, y lo que habría que ver en todo caso es ese alto el fuego en qué puede beneficiar no ya solo la estrategia de Estados Unidos con respecto a Israel y Palestina, sino también en la estrategia de Estados Unidos con respecto a Irán. Es decir, qué tipo de relación va a poder tener, pues van a poder tener los grupos paramilitares y políticos palestinos con respecto a la gran potencia chiita, que está en el punto de mira de Washington desde hace tiempo como un pilar fundamental en esa región, en Oriente Medio, con respecto a los BRICS. A mí me parece que la clave para ver lo que va a hacer Trump y lo que puede ocurrir allí entre israelíes y palestinos tiene que ver más con los estados que rodean esa región o que bordean limítrofe esa región, Turquía y sobre todo Irán, que con lo que pasa in situ entre ellos, porque yo ya digo, y cierro, los altos el fuego, los rearmes y el comienzo o recomienzo de hostilidades son el pan nuestro de cada día y del suyo, por supuesto. Bueno, pues la tensión que va a seguir latente en Oriente Medio, más allá de que llegue o no Donald Trump. También se habla, por cierto, de una máxima presión sobre Irán. El enviado para Ucrania, Keith Kellogg, se manifestaba en este sentido en las últimas horas. Enrique, te quiero preguntar por esto. ¿Nos creemos este alto el fuego? Al parecer, según está apuntando Axios en estos momentos, Israel espera la respuesta final por parte de Hamás. Bueno, alto el fuego, también se supone que hay un alto el fuego en el Líbano, y las fuerzas israelíes no han parado de atacar el Líbano, y no solo zonas del sur del Líbano, al sur del río Litani, sino ataques aéreos por todo el territorio libanés. Es decir, la implementación de esa tregua en el caso del Líbano es totalmente nula. Y de hecho que eran 60 días para que las fuerzas de Hezbollah se fueran al norte del río Litani y las fuerzas israelíes volvieran a su lado de la frontera. Pero además de esos ataques aéreos, desde el mando israelí lo que dicen es que bueno, esos 60 días van a vencer dentro de poco y no tienen visos de querer abandonar las posiciones ocupadas en el sur del Líbano. Esto nos pone muy a cuenta, muy a colación de la cuestión de la Franja de Gaza. Es decir, se van a retirar especialmente del corredor Filadelfia, del corredor Netzarim. Es muy dudoso el tema. Lo que quieren desde el lado israelí es, mira, tenemos una oposición cada vez mayor en Tel Aviv, particularmente con manifestaciones que piden el regreso de los secuestrados por Hamás y que el gobierno haga todo lo que tenga que hacer para que esos secuestrados vuelvan a su casa, porque ya llevan más de un año, de hecho 1 año y 3 meses en ese secuestro. Y lo que quieren es esa liberación ya. En el caso de Hamás, lo que ellos piden es, vale, sí, nosotros os damos a los 34 cautivos y a cambio una devolución de prisioneros palestinos y que, bueno, también haya un alto el fuego. Con el alto el fuego, a la vista de lo que sucede en Líbano, podemos dar por hecho que no va a haber ni alto el fuego por el lado israelí, ni salida de sus fuerzas de ocupación en la Franja de Gaza en este caso, y que den un plazo de 6-7 semanas de alto el fuego, pues tampoco importa mucho a la luz de los acontecimientos en Líbano. ¿Qué es lo que puede suceder? Desde mi punto de vista, que se llegue efectivamente a ese acuerdo, Hamás libere a los cautivos que tiene, Israel libere también a prisioneros palestinos para entregarlos en la Franja de Gaza y continúen los bombardeos tal y como están ahora, porque por otro lado Donald Trump no es que sea más de lo mismo, o sea, igual que Biden, sino es mucho más que lo mismo. Es decir, su visión es hay que destrozar Irán. Irán es la bestia negra de Trump en Oriente Medio y quiere hacer todo lo posible por acabar con Irán.
Y esto significa que también bueno, vayan cayendo otras fichas en el tablero. La cuestión también en Egipto, que no es poca cosa, y en Irak, poco a poco desde Israel van socavando la legitimidad de la misma frontera entre Israel y Egipto en la península del Sinaí, como diciendo que bueno, que a lo mejor esto de que el Sinaí sea de Egipto, a lo mejor no, y ya hemos visto lo que está sucediendo en el Líbano y que precisamente ya en este otoño lo que dijeron sobre el Líbano desde medios israelíes fue, bueno, a lo mejor es que esto del sur del Líbano en realidad es el norte de Israel. Bueno, más ocupaciones. Por cierto, a la luz de lo que sucede en Siria, pues podemos tener en cuenta que ese tipo de declaraciones se basa en realidades fundamentadas, porque enseguida han ocupado más territorios en el sur de Siria. Además, también precisamente zonas de plantas hidroeléctricas, es decir, control de producción energética y de recursos hidrológicos. Y por otro lado también está la mirada sobre Irak, con esto termino, a la que le dicen, mira, disuelve esto de las unidades de movilización popular, que está muy mal, que Washington te lo ordena, que Tel Aviv también lo busca. Y claro, ¿eso qué significaría? Pues que la única unidad funcional del ejército iraquí en su defensa se disolvería. ¿Y qué tienen al lado en Siria? Pues otra vez al Estado Islámico renovado, a la multinacional yihadista del HTS, de Hayat Tahrir al-Sham, y también bases militares estadounidenses que se huelen en Bagdad, que como disuelvan las unidades de movilización popular, lo que van a tener es un escenario como el de hace 10 años, una invasión de terroristas del Estado Islámico desde el lado sirio, y que eso va a acabar con la ya frágil estatalidad iraquí, y esto significaría que el Estado de Israel y Estados Unidos podrían atacar. En particular, la Fuerza Aérea israelí podría lanzar ataques aéreos contra Irán desde la misma frontera con Irak. Bueno, pues pendientes de Oriente Medio, como estamos diciendo, hay un protagonista claro en este inicio de 2025. Todo el mundo está pendiente de Donald Trump por el alto el fuego en Gaza, pero sobre todo por lo que pueda ocurrir en la guerra en Ucrania. Decía Trump al principio que iba a resolver este conflicto en 24 horas, ya va reculando un poquito. Hablan de 100 días, incluso de 6 meses. Lo que parece inminente, lo que parece mucho más cerca, Adrián, es una reunión entre Putin y Trump. La semana pasada el presidente electo se mostraba dispuesto a reunirse. Desde el Kremlin también se han lanzado mensajes que muestran su disposición, ¿no? Dice que básicamente no habría condiciones previas. ¿Tú crees que ya están en contacto, Adrián? Y sobre todo, ¿crees que se puede resolver el conflicto mediante una conversación o que esto va para largo? Contactos indirectos seguro que hay, y es muy posible que los hayan mantenido durante estos 4 años, ¿no? Con Trump o con círculos cercanos al trumpismo del ejército o de los servicios de inteligencia, ¿no? Vamos a ver, aparte de contactos, lo que hay es un desmarque progresivo por parte de Donald Trump con respecto a sus repetidas afirmaciones de que él era capaz de terminar con la guerra en Ucrania en el día siguiente o a la semana siguiente de tomar posesión. Bueno, ya ha dicho, cuando le preguntaron a él directamente, no su equipo, sino él hizo referencia a que probablemente 6 meses, voy a necesitar 6 meses para solucionar el problema, ¿no? Y a la vez, pues su equipo inmediatamente, yo creo que ante la precaución de que esto despierte reacciones negativas en el propio Estados Unidos, pues lo han matizado con que, bueno, ya nos vamos a... Putin y Donald Trump ya se van a reunir cuanto antes, intentando transmitir que ya vamos de alguna forma a incidir en este conflicto, ¿no? Pero bueno, en realidad lo que de una forma u otra se quiere transmitir es que al final, como preveíamos, el final del conflicto en Ucrania va a quedar en manos de Rusia. Es decir, va a quedar en manos de Rusia, primero, cuando finaliza el conflicto, y esto probablemente va a ser durante el segundo semestre, dependiendo también del ritmo de colapso de las fuerzas ucranianas, por supuesto, de ese colapso que ya ha empezado, pero que puede tener distintos ritmos, ¿no? Y también va a quedar en manos de Rusia cuál va a ser
qué partes de Ucrania van a quedar dentro de la Federación Rusa y probablemente también, nosotros vamos a decir, el futuro institucional del resto de Ucrania. Pero a la hora de finalizar el conflicto, independientemente de que esas decisiones queden en manos de Rusia, es importante ese acuerdo con Estados Unidos a efectos de, fundamentalmente, contener la reacción de esas élites occidentales o de la OTAN, o como queramos llamarle, que están en una situación de pánico y llevan 2 años en una situación de pánico ante esa prevista victoria rusa en Ucrania, que lo ven como una especie de punto de inflexión hacia el derribo del mundo unipolar, su sustitución por ese mundo multipolar que vienen proponiendo los países emergentes, y probablemente también para el declive definitivo de esa élite liberal globalista, digamos, ¿no? Bueno, entonces, ante esa situación de pánico, el riesgo, lo hemos visto de forma creciente durante estos 2 años, el riesgo de un estallido, de una gran guerra, pues ha sido constante. Entonces, hace falta una escenificación, bueno, entre Rusia y Estados Unidos, o entre Putin y Trump, si se quiere, de una escenificación del final de esa guerra en Ucrania, en la que, primero, fundamental, se evite ese contexto de esa gran guerra, Donald Trump sepa contener a esas élites más agresivas, y a la vez se defina de alguna forma el futuro institucional también de Europa Occidental. ¿Qué va a pasar con la OTAN? ¿Qué va a pasar probablemente también con la Unión Europea, ¿no? Mientras tanto, pues ya hemos visto cómo el trumpismo está movilizándose muy rápidamente para hacer frente políticamente a esas élites globalistas en Europa, y esto ya está empezando. Nosotros lo habíamos previsto, pero no tan rápido, claro. Está empezando ese conflicto político que sabíamos que iba a estallar a partir de esa victoria rusa en Ucrania, a 3 bandas dentro de Europa Occidental. El futuro político de Europa Occidental va a estar en convulsión durante los próximos años entre, primero, la élite globalista, el trumpismo y los países emergentes. Entonces, esas 3 fuerzas se van a mover intentando cambiar el mapa político en Europa. Por ahora parece que hay un consenso, un acuerdo entre las fuerzas trumpistas y las emergentes, vamos a decir, las de los países emergentes, contra esas élites globalistas, y el despegue de este choque pues lo está protagonizando el propio Elon Musk con respecto a Alemania, con respecto al Reino Unido, ¿no? Pero a la vez se están moviendo distintas piezas en las que seguramente todas estas fuerzas están de una forma u otra incidiendo, como ese nuevo cargo, nuevo poder ejecutivo en Austria, que va a quedar en manos de alguien conservador, prorruso, como llamarlo, en los cambios que se están produciendo pues en Croacia, con un nuevo presidente que no es cabeza del Ejecutivo, pero es presidente también prorruso, si queréis. Bueno, hay una serie de movimientos que están ya modificando el contexto político del conjunto de Europa, y cada vez más va a suceder, probablemente también, aunque sea de forma progresiva, en Europa Occidental. Si nos damos cuenta, ya se está creando de forma progresiva incluso una especie de cinturón territorial de Ucrania hasta Austria, más o menos, que tiene una enorme importancia, porque la continuidad territorial consolida los proyectos políticos, ¿no? Pero tenemos junto a Ucrania, tenemos a Eslovaquia y a Hungría, que comparten una frontera muy importante. Luego tenemos, junto a ellos, tenemos a Austria, que ya sabemos que está cambiando de bando ya, y luego tenemos también a Serbia por un lado, Croacia, cuyo nuevo presidente también es, entre comillas, digamos, prorruso, y luego en la otra dirección tenemos, pues ya sabemos lo que está pasando en Rumanía, que también y en Rumanía, incluso en Moldavia, que de una forma u otra están en situación de cambio progresivo de bando, ¿no? Entonces, todo esto, si le añadimos el contexto de que se produce, una vez terminado el conflicto en Ucrania, de una nueva Ucrania posiblemente neutral o incluso mirando hacia el este, pues ya tenemos todo un corredor, entre comillas otra vez, prorruso, desde Austria hasta la propia Rusia, ¿no? Algo tremendamente desde el punto de vista de incidir en esta nueva configuración de Europa. Es decir, tendríamos la presión de este corredor en un sentido, y por otro lado esta presión que el trumpismo está ejerciendo
en los países de Europa más occidentales, ¿no? Bueno, pues precisamente pendientes de esta división en Europa, está hablando ahora mismo el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en medio, bueno, pues de estas disputas, por ejemplo, en Alemania, en medio de estas disputas, por ejemplo, para no llegar al 5% del gasto en defensa. Habla Mark Rutte ahora mismo en la sede del Parlamento Europeo, lo escuchamos. Gracias, secretario general, por sus palabras y por recalcar la importancia de la relación entre la OTAN y la Unión Europea. Y ahora damos a la palabra a Salvatore De Meo, presidente de las relaciones con la OTAN. 3 minutos. Gracias, voy a hablar en italiano. Gracias, secretario general. Nos tranquiliza su presencia. Aquí estoy. Y reitera la voluntad de la OTAN de reforzar el pilar europeo en la OTAN. En noviembre pasado se reunió la Asamblea Parlamentaria de la OTAN y nuestra delegación expresó claramente la intención de cooperar para que la OTAN y la UE trabajen en paralelo y no estén enfrentadas. Es verdad que es complejo eso, es difícil, pero creo que estos primeros pasos que demuestra su presencia aquí hoy también van por buen camino. Usted ha hablado de invertir más en defensa. Hay que explicar que la defensa no se limita solo al ámbito militar, sino que tiene otras dimensiones. Por ejemplo, relaciones internacionales, económicas, sociales y sobre todo diplomáticas. En ese sentido, el Parlamento Europeo puede resultarle de gran ayuda. 23 estados de la OTAN son estados de la Unión Europea. Por lo tanto, estamos disponibles para concienciar de la importancia de la defensa, para que no sea una obligación invertir en ella, sino para que se haga con conocimiento de causa. Y dejar claro que sin sustituir la defensa nacional podemos aportar, ¿no? Defensa es bienestar social, economía y oportunidades para todos. Una pregunta. Las diferencias políticas entre aliados, sobre todo después de elecciones presentes y futuras, ¿no? Sabemos que pronto habrá elecciones en Canadá, que es un socio importante. Me gustaría saber si eso puede hacer peligrar nuestra cohesión. Y luego está ese apoyo incondicional que hemos brindado a Ucrania. ¿Puede peligrar? No puede ser, ¿no? Porque necesitamos apoyar a Ucrania si queremos un futuro de paz. Pero me gustaría saber si usted ve riesgos en otros frentes, por ejemplo, en el Mediterráneo, en los Balcanes, que son regiones importantes que no hay que perder de vista. Para terminar, me gustaría que hiciera un esfuerzo para que no se divida la opinión pública, que no se simplifique el debate, ¿no? Defensa no es igual a armamento. Y en ese sentido me parece muy bien la iniciativa de la OTAN, que quiere fomentar un consejo de jóvenes para que den su opinión. Yo creo que eso es importante. Creo que pueden ayudar. Pendientes de estas preguntas al secretario general de la OTAN, hablando sobre la defensa de los aliados, hablando sobre si está en peligro o no la ayuda a Ucrania en un momento en el que, como decimos, todo el mundo está mirando a las próximas elecciones en Canadá, en Alemania y sobre todo pues al próximo 20 de enero. Santiago, te quiero preguntar por esto, por estas conversaciones, estas negociaciones que parecen inminentes entre Trump y Vladimir Putin, y también esta división que empezamos a ver en Europa. Por ejemplo, Polonia sí que apuesta por el 5% del gasto en defensa, pero hay muchos países, por ejemplo Alemania, que dice que le falta mucho, ¿no?, para conseguir eso. Que decir, por ejemplo, de España, ¿no?, que ni siquiera llega al 2%.
Bueno, España ni está ni se la espera en el concepto de la internacional de las naciones, porque España prácticamente lleva sin política exterior propia desde mediados del siglo XIX, con algunos devaneos en el XX, con algunos intentos interesantes, pero poco más. Respecto a las conversaciones de Putin con Trump, bueno, yo me ciño a ciertas cosas que he dicho en otras ocasiones en este programa. La cuestión siempre va a ser la misma. ¿Qué le va a ofrecer Donald Trump a Putin a cambio de alejarse de Pekín? Porque primero, el mundo multipolar es mentira, no vamos a un mundo multipolar, vamos a un mundo bipolar o tripolar, si se quiere, con concesiones donde hay dos potencias, Estados Unidos y China, y Rusia pues sería la tercera en discordia, y dependiendo de los planes y programas que tengan y de lo que le pueda convenir o que le ofrezca una u otra, se puede acercar a una u otra. Ahora bien, es verdad que Trump considera que China ha conseguido atraerse a Rusia de una manera muy exitosa, también por la dejadez de administraciones estadounidenses anteriores y también por la dejadez de la propia Unión Europea, que en política exterior no es nada, porque no es ni Unión ni es europea, es simplemente un destacamento neoprotectorado de Estados Unidos en el continente europeo, que se instauró después de la Segunda Guerra Mundial para frenar al comunismo soviético y su llegada a Europa Occidental. Y la cuestión es ver hasta qué punto las relaciones entre China y Rusia son lo suficientemente sólidas como para impedir que Putin sea seducido por Trump, aunque también cabe otra posibilidad, es decir, ¿en qué le puede seducir Rusia a Estados Unidos en ciertas cuestiones? Pues eso también es algo a dirimir. Lo que pasa es que, claro, en el fondo, dónde vaya a ser la reunión o no, pues puede ser interesante, pero lo importante siempre de este tipo de relaciones bilaterales y de reuniones son las consecuencias de las mismas, es decir, no ni siquiera las conversaciones que se tengan, porque muchas veces no se conoce in situ lo que se habla en reuniones de este tipo importantes con dos líderes políticos y jefes de Estado como son tanto Putin como Donald Trump. La cuestión es, vamos a ver, ¿qué le va a ofrecer Trump a Putin a cambio de alejarse de Pekín? No sé cómo decirlo, una especie de monopolio o duopolio del comercio en el océano Ártico entre Rusia y Estados Unidos, si Estados Unidos consigue hacerse con Groenlandia y también con Canadá, porque hace poco Mike Waltz, el que va a ser el consejero de seguridad de Trump, ha dicho que Estados Unidos está absolutamente preparada, y esto hay que entenderlo también como retórica de negociación geopolítica, está militarmente preparada para hacerse con Groenlandia por la fuerza y, por tanto, luchar bélicamente contra Dinamarca. Cosa que, al escuchar esto, uno se pregunta, bueno, lo hablábamos antes entre bastidores, los tres, ¿para qué sirve la OTAN? Es decir, ya existió, lo mencionó Enrique Refollo, en el siglo pasado, estando los dos miembros de la OTAN, el conflicto entre Grecia y Turquía, y ahí la OTAN, pues como Poncio Pilato, se lavó las manos. La cuestión es, ¿qué puede hacer la OTAN cuando su principal impulsor, financiador y aquel Estado que prácticamente utiliza la OTAN como un ardid y como una herramienta imperial, Estados Unidos, la utiliza para ir contra sus socios, que encima se han enfrentado contra Rusia en gran medida, para luego acabar negociando Estados Unidos con Rusia el reparto del comercio marítimo en el océano glacial ártico para alejar a Rusia de Pekín? Es decir, la nueva ruta de la seda y los BRICS han de ser destruidos mediante la seducción de Trump a Rusia. Ahora bien, ¿acaso Putin no tendrá también sus planes y programas para decir, bueno, a lo mejor tomo de Trump lo que me interesa, pero luego hago lo que me da la gana? Pero claro, ahí también habría que ver qué tipo de conflicto derivado de unas negociaciones fracasadas podría ocurrir entre Rusia y Estados Unidos si Putin no es excesivamente, y yo entiendo que Putin es un hombre de Estado tremendamente inteligente y no es ingenuo para saber que Trump puede, digamos, seducirle con cosas que a lo mejor a Rusia no le convienen o que son simplemente pues parches que lo que va a suponer es una subordinación de Rusia a Estados Unidos. Pues lo que quiero decir con esto es que al final, pues todo es una pantomima en la geopolítica, que el discurso de la multipolaridad siempre ha sido falso. Lo que hay es una, como diría Alfredo Jalife, tripolaridad, o si se me apura, una bipolaridad extendida donde Rusia es cortejada por unos u otros, es decir, es la guapa del baile es Rusia y China y Estados Unidos son los galanes que se la quieren llevar al huerto.
De momento China parece que se la lleva al huerto y Trump pues quiere ir con fuerza para seducirla, cuando a lo mejor no piensan que la dama tiene sus propios planes y programas. Y al final yo creo, y con esto termino, que lo que pueda pasar con Groenlandia es tremendamente importante, no solo con Groenlandia, sino con Canadá, pero principalmente con Groenlandia, porque ya el solo hecho de que Estados Unidos se haga con Groenlandia implica que Estados Unidos se convertiría en la segunda nación más extensa en territorio del mundo, superando a la propia Canadá. Groenlandia es la isla no continental, dejemos aparte pues las grandes masas continentales y por supuesto Australia, más grande del mundo, y es fundamental para las estrategias bélicas, militares y comerciales de Estados Unidos contra China, porque en Groenlandia hay mucha inversión china también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que lo que yo digo siempre, que al final la dialéctica de imperios no se ha ido nunca. Quiero decir, la paz perpetua kantiana que el derecho internacional público ha instaurado a través de la Unión Europea, la ONU y otros mecanismos, pues no son más que contradicciones in terminis, que filfas retóricas e ideológicas que lo que niegan es que los estados, los imperios y las clases sociales que dominan esos estados y esos imperios, pues siguen presentes en la historia. Y después de que, ahora eso sí, después de que Rusia se haya hecho militarmente con territorio ucraniano y quizás pues Ucrania sea, digamos, la carta de cambio entre Trump y Putin en las negociaciones a gran escala, lo que permitiría a Rusia pues abarcar un territorio más en su proyecto civilizatorio eslavo, teniendo en cuenta que Rusia se ha hecho con territorio ucraniano y teniendo en cuenta que Estados Unidos amenaza con hacerse con territorio que no ha sido jamás, nunca, de cultura anglosajona como es Groenlandia, ¿qué le impide a China hacerse militarmente con Taiwán? Porque Taiwán es solo, la antigua isla de Formosa, es solo un 1,7, un 1,8% de extensión territorial, de tamaño de lo que es Groenlandia. Es decir, volvemos a las conquistas militares, volvemos a la geopolítica con mayúsculas, más allá del tanteo diplomático, y volvemos a comprobar que el reparto territorial de la tierra emergida y también de los océanos, e incluso de lo que hay fuera del planeta con la exopolítica, no se ha ido nunca, no es que esté de regreso, sino que ha estado siempre presente. Así que, si de algo sirven estos análisis y lo que hagamos aquí en Todo es Geopolítica, Negocios Televisión, más en otros ámbitos, es de dar a entender a la gente que el mundo democrático, pacífico que el derecho internacional público ha instaurado no era más que una pausa momentánea o digamos, un telón de terciopelo que encubre lo que ha sido siempre la historia. Lucha por los recursos, lucha por el poder y lucha por la hegemonía territorial y marítima. La historia no ha terminado, el mundo sigue girando y ya es hora de que, bueno, que jubilemos a Fukuyama. Enrique, pues por esto te quiero preguntar, ¿no? Por esta lucha por los recursos, esta lucha por el Ártico, con Trump que va por Groenlandia y con estas conversaciones que parecen inminentes con el presidente ruso Vladimir Putin. Como decía yo al principio, ya han cambiado los plazos, de 24 horas ha pasado a 100 días, incluso a 6 meses. ¿Se puede ser optimista en este sentido, Enrique? ¿Crees que estamos cerca del fin del conflicto en Ucrania? Bueno, pues esto parece un sketch de Jorge Mota, de Mota, de hoy no, mañana. Pues eso, las negociaciones ya se van quedando en hoy no, mañana, vuelva mañana y mañana seguimos. En fin, la cuestión aquí con las negociaciones en todos los sentidos, en todos los ámbitos, es que Donald Trump ha hecho unas apuestas muy fuertes. Evidentemente, ya lo sabemos todos, para negociar hay que entrar con todo, hay que poner el límite de todo esto es lo que quiero, esto es mi máximo y a partir de ahí ir negociando. Lo que parece claro es una cosa y hay que tener en cuenta varias noticias de los temas que hemos hablado en las últimas semanas. Por un lado, la pérdida de Kurajovo para Ucrania y la mina de litio que tenían ahí y que los británicos ya le habían echado la garra. Pues de repente eso ya lo han perdido. Por otro lado, en Pokrovsk está una gigantesca mina de coque, que es lo que sirve para alimentar tanto la industria como las centrales energéticas en Ucrania. Es decir, que eso, si lo pierden, pues van a perder evidentemente otra de esas minas fundamentales. Tiempo atrás, por ejemplo, en enero de 2023 perdieron Soledar, cerca de Bakhmut, o Artyomovsk, según como cada uno prefiera la denominación, la más antigua o la más moderna, ambas son rusas, por cierto. Pero bueno,
La cuestión, en Soledar estaba la mayor mina de sal de Europa. Algunos se burlaban de, no, Rusia solo ha tomado una aldea de nada. Bueno, pues esa aldea tiene la mayor mina de sal. Miren a ver cuánta utilidad tiene la sal, tanto a nivel de uso civil como uso industrial. Pero bueno, lo que tenemos aquí es la lucha por el mapa del tesoro. Hay un tesoro mineral en Ucrania que desde Estados Unidos y sus grandes compañías financieras, las grandes financieras como BlackRock y Vanguard, ese tándem que no sabes dónde empieza una y termina la otra, pero ya esperaban quedarse con esto. Esperaban que Rusia congelara el conflicto de alguna manera, que ya se le haya hecho tan costoso que de algún modo pues quiera terminar. Y de hecho están aquí, están cerca las sanciones, 15º paquete de sanciones, el intento por secuestrar buques que supuestamente son la flota oscura de Rusia, que le sirve para el transporte de combustible y demás. Entre esas también está la cuestión del Nord Stream, que podría ser comprado por Estados Unidos, vamos, por una compañía estadounidense, y sería muy divertido ver cómo Estados Unidos hace comercio con gas ruso hacia Europa y ellos se llevan una tajada. Ahí ya entenderíamos por qué todo este lío. Básicamente para controlar, para tener cautivo al mercado europeo y en caso, bueno, a la luz de las pérdidas de esos activos mineros en Ucrania, pues Estados Unidos le diría a la gran financiera asentada en su país, mira, te voy a dar algo más, te voy a dar Groenlandia. Nos vamos a fumar literalmente el orden mundial basado en reglas y nos vamos a quedar con Groenlandia. Y ahí tenéis todo el tesoro para vosotros, podéis arramplar con todo lo que queráis y por ese lado pues no haber tantas reclamaciones por el lado de Ucrania, porque de ninguna manera Estados Unidos va a meter a su ejército contra Rusia, no le interesa de ninguna forma. Ellos lo ven más orientado a una presión contra China y que por otro lado, bueno, en Europa podrían encargarse los países europeos. Y ahí estaba todo ese tema del 5% y demás. Y la imagen que tenemos es un Estados Unidos con un mercado cautivo, Europa, a la que le controla la energía, a la que le fuerza a comprar el armamento estadounidense y a la que ha metido en la guerra contra Rusia en Ucrania. Bueno, lo que tenemos claro es que ahí el mundo unipolar se acabó. Es decir, Estados Unidos ha lanzado ese órdago y ahora solo le queda correr hacia el final más loco posible, que es me quedo con Groenlandia, me quedo con Canadá, me monto mi fortaleza América, voy a hacer un incremento descomunal en sus recursos para lanzar una nueva carrera, una nueva potencia e intentar meterse en el resto del mundo. Y sí, el resto del mundo efectivamente es multipolar. Está Rusia, está China, está India, está el frágil mundo árabe que quiere hacer algo y no puede. Bueno, también teniendo las bases estadounidenses y al Estado de Israel es difícil hacer algo común, o cuando te visita la internacional yihadista, como en el caso de Siria, otros países africanos. África también intenta ser un polo unido, pero claro, entre las divergencias internas y las fragilidades de los estados, pues lo tiene difícil, pero al menos aspira a ello. Y cerrando el asunto con Ucrania, lo que tenemos es que en Ucrania no se esperan ninguna elecciones y para negociar lo único que quiere Rusia, para empezar, es que haya algún tipo de elecciones, que haya un presidente del lado ucraniano que sea legal y que vaya a firmar los acuerdos que sean. Mientras que eso no lo haya, pues ninguna negociación por delante. También está la ley que les impide negociar, que les niega la negociación con Rusia. Entonces, en este sentido, Rusia sigue avanzando y ya veremos qué es lo que quiere hacer Trump, qué es lo que quiere conceder. Y sí, lo más probable es que intente mover a Rusia contra China, que le diga yo te levanto las sanciones y tal, o vamos a hacer, a la vista de lo del Nord Stream, vamos a hacer lo de, mira, lo que tú le vendas a Europa, me lo vendes a mí primero. Y yo me llevo la tajada. Es decir, Estados Unidos se lleva una tajada en el comercio de Rusia con Europa. Y aléjate de China y te levanto las sanciones. Es decir, ese es el escenario que yo veo de que Trump le quiera ofrecer a Putin. Acércate a Occidente, tú vas a ganar, vas a volver a darle uso a estas infraestructuras, no te preocupes por lo que digan en Europa, yo les controlo y aléjate de China.
y de India y de Irán y de todo. Vamos a ver qué es lo que se llega a firmar este viernes 17 en Moscú, entre Irán y Rusia. Bueno, pues este viernes, como bien nos decía ahora Enrique, se espera la visita por parte de Masoud Pezeshkian, el presidente iraní, en este acuerdo estratégico integral del que se lleva hablando muchos meses y que justo un par de días antes, 3 días antes de que llegue Trump a la Casa Blanca, parece que se va a firmar. Se está moviendo la cosa a nivel geopolítico y sobre todo también se está moviendo la cosa en Ucrania. Adrián, te quiero preguntar por la situación en el frente. Nos contaba ahora Enrique la toma de Kurayovo. Hemos conocido también en las últimas horas cómo ha rodeado otro bastión clave, en este caso Prokrovsk. Hablan de avances hacia Dnipropetrovsk. ¿Cómo está la situación en el frente, Adrián, y sobre todo qué podría significar la caída de Prokrovsk? Porque ya hemos visto un golpe muy duro con la toma de Kurayovo la semana pasada. Sí, como está siendo habitual en la estrategia rusa, en lugar de atacar de frente Pokrovsk, están rodeándola, en principio, ¿no? de forma progresiva, ¿no? Hacía ya dos meses, creo, 3 meses quizás, que una punta del frente ruso se había acercado, no sé si hasta 6 kilómetros de Pokrovsk, pero a partir de ahí lo que han hecho es no entrar directamente, sino ir alargando el frente ruso para después abordar a Pokrovsk por los flancos, con el fin de ir cortando progresivamente sus comunicaciones y reducir el coste que tiene atacar una ciudad de frente, ¿no? Entonces cortarán las comunicaciones, intentarán hacerlas cada vez más difíciles hasta de ser posible obligar a las fuerzas ucranianas a abandonar la ciudad, ¿no? Bueno, el control de Pokrovsk, como vosotros habéis dicho, es tremendamente importante como nudo de comunicaciones, independientemente de su capacidad económica propia, ¿no? Pero, claro, es muy relevante. Por un lado, porque ya esto nos sitúa muy cerca de Dnipropetrovsk, de la provincia de Dnipropetrovsk, no de la ciudad, pero sí de la provincia. No sé si ya están a 5 kilómetros de la provincia de Dnipropetrovsk, es decir, esto ya es salir de la provincia de Donetsk hacia Dnipropetrovsk y comenzar a entrar en una nueva provincia. Y esto ya implica un salto cualitativo. Y por otro lado, el aislamiento de Pokrovsk en sí mismo, incluso antes de tomarlo, significa un corte radical a la estructura de comunicaciones básica para todo el frente por parte de Ucrania, ¿no? Bueno, es un paso cualitativo también importante. La velocidad de lo que suceda a partir de ahora, yo creo que sobre todo va a depender de cómo avance el colapso ucraniano, que nos da noticias todos los días, ¿no? Si no es una deserción en un caso, es un abandono del frente en otro, es decir, hay rendiciones, hay sucesos continuos que nos están reflejando cómo la población ucraniana y el propio ejército ucraniano cada vez cree menos en su victoria, cada vez le cuesta más esforzarse, sacrificarse, ponerse en riesgo por un objetivo en el que ya no creen, ¿no? Bueno, esto es cuestión de tiempo. Vamos a ver cuáles son las estrategias de avance territorial. Siempre hemos dicho que hay 2 posibles estrategias a partir de ahí. Una vez ocupado Donetsk, continuar por el norte hacia Kiev, digamos, hacia el Dnieper, o la otra es avanzar hacia el Mar Negro, en lugar de directamente desde la costa, continuando desde la costa, que es un avance muy difícil, intentar avanzar sobre Odessa desde el norte o desde el este, que es lo más probable. O bien avanzar también en las 2 direcciones, hacia el Mar Negro y hacia el Dnieper, ¿no? Yo creo que Rusia va a continuar con esas estrategias y que lo más previsible es que esto le lleve pues esos 6 meses, dependiendo del ritmo del colapso ucraniano, hasta un punto en que Ucrania diga, bueno, vale, es suficiente, pues me rindo, capitulo, poniéndole el nombre que se le quiera poner, y a partir de ahí, probablemente durante el año 2025, pues entraremos en ese contexto en el que Rusia definirá qué parte de Ucrania se incorpora a Rusia,
cuál es el futuro institucional del resto de Ucrania y comenzará esa negociación real ya con Estados Unidos, más bien, ya digo, sobre el futuro del resto de Europa. Mismo te quiero preguntar, estos bastiones clave para Ucrania con la pérdida de Kurayovo, ahora cercando Prokros, las fuerzas armadas, el ejército ruso, ¿en qué situación se queda Ucrania? Y sobre todo, pues ¿cómo puede afectar esto en las posibles negociaciones? Porque si no me equivoco es que Rusia controla ya prácticamente el 90% del Donetsk. Pues sí, que a ello hay que añadir pues, lo que se ha dicho, es decir, el poder entrar dentro de Dnipropetrovsk como provincia ucraniana ajena a la nueva Rusia ya prácticamente casi controlada, es un salto cualitativo bélico y cuantitativo enorme, entre otras cosas porque una de las claves, a mi juicio, del poder dominar militarmente Ucrania es el crecer por la orilla del Dnieper, en este caso sería la orilla oriental, y aparte pues también de cercar la salida al Mar Negro por parte de Ucrania, que es algo que cada vez que tiene muy poca costa conservando Ucrania en este sentido, ¿no? Y en la mira de Moscú está Odessa y está el poder contactar con Pidnestrovie, que es la Transnistria moldava, que es más afín a Moscú. Yo creo que la clave militar del asunto y que también puede condicionar las negociaciones es lo que ya he dicho y lo que creo que más o menos se ha dejado caer antes, ¿no? Por parte de Adrián. El control del Dnieper, el control del río que atraviesa Ucrania y la parte en dos, que desemboca en el Mar Negro y que además llega luego a Bielorrusia, pues es clave para dirimir qué es lo que puede hacer Kiev al respecto en lo que es el control territorial de una nación soberana que hasta hace apenas 5 años era, después de Rusia, precisamente, el país más extenso de Europa, de la Europa continental y prácticamente de toda Europa. Después de Ucrania venía Francia, ¿no? Entonces, pues bueno, yo considero que las posibilidades que tiene Ucrania de poder negociar sobre algo que puedan salvar son tremendamente mínimas y cada vez más. Creo que Moscú se ha tomado su tiempo y ha tenido mucha prudencia. Hay gente que podría decir, bueno, esto es como cuando decían que en la Guerra Civil Española pues Franco había tardado 3 años en ganar la guerra. Bueno, Franco se tomó su tiempo para en 3 años desgastar económica y militarmente a la zona segundo republicana y para tener abastecida la retaguardia. Pues Moscú ha hecho algo parecido, es decir, se ha tomado su tiempo, ya van para 3 años para poder ganar la guerra en Ucrania, y esto va a ser significativo también para ver, volvemos un poco a las cosas que hemos tratado en respuestas anteriores, ver qué le concede, incluso qué le da de más Trump en las negociaciones a Putin con la cuestión de Ucrania. Y eso pues conllevará también, vamos, esto no lo sé, esto es una hipótesis, esto es casi política ficción por mi parte, pero esto conllevaría también por parte de Ucrania el repensar qué tipo de relación han tenido, en primer lugar, con unos Estados Unidos que les habían prometido el oro y el moro a nivel político y geopolítico a los ucranianos, que les habían llenado de dinero, aunque Trump siempre se ha quejado de la cantidad de pasta que se dejaba Biden en Ucrania y la cantidad de dinero que pedía Zelensky, y luego también el tipo de relación que podría tener Ucrania con esa cosa inexistente y prácticamente tetrapléjica llamada Unión Europea, que no ha hecho absolutamente nada por su inutilidad intrínseca para poder ayudar a los ucranianos que supuestamente necesitaban esa ayuda. Con lo cual, el avance sobre la provincia de Dnipropetrovsk es vital porque el Dnieper atraviesa esa provincia por la mitad y ya entramos en otro tipo de dimensión. Luego llega Poltava, Cherkasy y después de Cherkasy pues llegamos a la provincia y la ciudad de Kiev, que también por el norte pues está el Dnieper llegando a Bielorrusia, como ya he dicho. Volveríamos a un intento quizás de reconquista de esos territorios que el ejército ruso perdió, que les dejaron bastante cerca de Kiev. Al final los desarrollos de las guerras son así, ¿no? Nunca sabes cómo van a terminar, más o menos sabes cómo empiezan, pero lo que está claro es que, no sé cómo decirlo, las posibilidades de Zelensky de poder tener que decir algo a nivel internacional están contadas, tienen sus días contados como jefe de Estado, y también su proyecto geopolítico, si es que alguna vez lo tuvo con respecto a Rusia, con respecto a la Unión Europea,
pues también. Es más, lo que quede de Ucrania, que entre en la Unión Europea, pues va a ser algo, no digo ya en la OTAN, porque vamos a ver qué pasa con la OTAN después de lo de Groenlandia. Yo creo que es algo que es prácticamente irrisorio. Es como si en la Unión Europea entrara, pues yo qué sé, Bosnia-Herzegovina o algo así, peor, y con todo respeto para los bosnios. En fin, lo mismo de siempre. La historia sigue avanzando y volvemos a las conquistas de toda la vida de Dios. A las conquistas, a la geopolítica, a la tensión y, en este caso, pues haciéndonos eco de los nuevos avances por parte del ejército ruso. Nos quedamos ya sin tiempo. Adrián, Enrique, Santiago, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Un placer. Muy buenas tardes, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Nosotros que seguimos pendientes de la geopolítica, mirando de nuevo a los mercados. Enseguida viene el cierre de Europa, pendientes de noticias sobre Nvidia. Estos fallos en Opsis han provocado caídas de hasta el 4%. También pendientes de US Steel en Estados Unidos. Una pausa. Enseguida seguimos con la mejor información en Negocios Televisión.